Buenos días otra vez, hermanos. Os invito a abrir vuestras Biblias por la primera carta de Juan, la primera epístola de Juan. No el Evangelio de Juan, sino la primera epístola de Juan. ¿Se oye bien? ¿No? ¿Vale? Muy bien, como sabéis, en las últimas semanas hemos tenido algunas reuniones como la que hemos anunciado que tendremos el domingo 5 de julio, ¿vale? Unas reuniones que tienen el único propósito al final de que nuestra iglesia camine según la voluntad de Dios, porque queremos ser, y nunca mejor dicho, una iglesia como Dios manda, ¿verdad? Queremos ser una iglesia como Dios manda y para ello necesitamos ser lo suficientemente humildes y estar lo suficientemente dispuestos como para que Dios nos ayude, nos haga ver la verdad, que nos ayude a identificar tanto nuestras debilidades, que ya hemos estado hablando de esto, identificar debilidades, fortalezas, tanto las virtudes como los defectos también, para poder, en primer lugar, ser agradecidos al Señor por lo que ya ha hecho nuestra iglesia y también para poder tratar aquello que necesita ser restaurado o perfeccionado. Por esta razón, en esta mañana quiero compartir con vosotros una reflexión que creo nos puede ayudar a avanzar en este propósito, en el propósito de que nuestra iglesia siga siendo perfeccionada. Pero como ya he comentado, es fundamental que absolutamente todos tengamos la actitud de humildad que hará posible que la palabra de Dios nos toque y nos transforme, porque es necesario tener un corazón moldeable para que esto pase. Y si nuestro corazón es duro como una piedra, difícilmente la palabra de Dios trabajará, podrá introducirse y producir ese fruto. Porque para que la iglesia sea perfeccionada, y esto quiero que lo tengáis muy en mente, para que la iglesia sea perfeccionada, tú tienes que ser perfeccionado. Tú eres el primero que necesita ser perfeccionado. Yo soy el primero que necesito ser perfeccionado. Una reflexión como la que traigo hoy mete el dedo en la llaga, pero la intención no es generar un estado de decepción o de tristeza o no es generar un sentimiento de culpa, sino todo lo contrario. En realidad, primero es llegar a entender la gracia de Dios para con nosotros, en que siendo pecadores somos pecadores y aún así el Señor nos sigue amando, nos sigue cuidando, sigue prosperando nuestras vidas, nuestra iglesia. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios por también permitirnos ver la verdad acerca de nuestras imperfecciones y de ver la mano del Señor obrando en nuestra vida. Y precisamente este trabajo de perfeccionamiento que el Señor está produciendo en tu vida y en la mía de forma individual, de alguna forma se va a ver reflejado en la iglesia. Y así se va a ver el perfeccionamiento de la iglesia. Ahora bien, esta predicación, puesto que señalará posiblemente algunas de nuestras debilidades, cosa que por lo general no es placentera, casi nunca es placentero, ¿no?, que alguien te diga, pues esto igual no lo estás haciendo tan bien, piensa en esto, ¿no? Sí que puede producir en nosotros dos actitudes. Una actitud reflexiva y de autoexamen, o una actitud orgullosa que nos lleve a señalar a todo el mundo y a decir cosas como, bueno, esta predicación es para todos menos para mí, ¿no? Que eso, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Decir, bueno, esto ya sé para quién va esta predicación, ¿no? A lo mejor te ha pasado alguna vez. Pues va para ti y si la traigo es porque primero ha ido para mí, ¿vale? Así que va para todos. Antes de iniciar la reflexión, creo que es fundamental que pidamos al Señor que su Santo Espíritu produzca en nosotros ese corazón de carne dispuesto a ser disciplinado e instruido por nuestro Padre Celestial, para que su palabra produzca en nosotros ese buen efecto que ella produce. Así que vamos a poner este tiempo, esta reflexión en manos del Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana tu palabra nos transforme, por favor. Queremos pedirte que pongas en nosotros un corazón de carne, Señor, moldeable, para que tú lo trabajes, para que tú lo hagas más como el tuyo, por favor, Señor. Estamos aquí dispuestos, Señor, a que lo hagas, por favor. No detengas tu mano, obra en nuestra vida y que la palabra predicada hoy, Señor, sea tu palabra, Señor, para edificación de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén
Muy bien. El texto en el que se basa esta reflexión, que os traigo en esta mañana, se encuentra, como decía, en la primera carta de Juan, primer capítulo, versículos del 1 al 7. Esta vez no traigo PowerPoint. Sabéis que a veces me gusta haceros buscar en vuestras Biblias para que no perdáis la costumbre y no se os olvide. Aunque los que vais con el móvil pues ya lo tenéis muy fácil, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Antes de leerlo, vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Probablemente Juan escribió esta carta en Éfeso entre los años 90 y 95 después de Cristo, ¿vale? Mientras cuidaba las iglesias de Asia Menor. Aunque la carta no menciona específicamente a sus destinatarios, todo indica que se dirigía a varias iglesias, ¿vale? de toda esa región de Asia Menor. Juan escribió esa carta. Acordaos de que siempre es muy importante que conozcamos la finalidad con la cual cada autor escribe sus libros o sus cartas, ¿vale? Porque nos van a ayudar a entender pues esa intención que tiene el autor, y entonces nos van a ayudar a interpretar bien la palabra. Juan escribió esta carta porque en ese momento las iglesias se encontraban experimentando una crisis bastante preocupante. Algunas personas que habían pertenecido a la comunidad cristiana hasta ese momento se habían separado de ella y ahora se dedicaban a enseñar cosas opuestas a lo que habían aprendido, cosas opuestas a la fe apostólica. Alguno dirá, uy, ¿qué es eso de la fe apostólica? ¿Vale? Lo que los apóstoles estaban enseñando, ¿vale? Había personas que decían, no, vamos a enseñar una cosa diferente. Hemos aprendido una cosa diferente a la que dicen los apóstoles. Estos grupos, por ejemplo, negaban que Jesucristo hubiese venido, o sea, que Dios en Jesús hubiese venido verdaderamente como un ser humano. Decían que no, que era Dios tal vez con apariencia de humano, pero realmente no era humano, ¿no? De este modo creaban una falsa identidad del Dios encarnado, ¿vale? Hacía conocer a la gente, llevaban a conocer, a presentar a la gente a un Dios encarnado que no es real, o sea, un Dios no encarnado en realidad, cuando Jesús sabemos que era Dios encarnado, ¿no? De este modo, pues eso, se creaba esa falsa identidad de Dios. Daban una nueva interpretación a la obra de Jesucristo, basada en corrientes filosóficas, en ideas que comenzaban a aparecer, ¿vale? Corrientes filosóficas de la época que acabarían concretándose en el gnosticismo. Algunos tal vez os suenen. Gnosticismo, que básicamente era un sistema filosófico religioso caracterizado, entre otras cosas, por un fuerte énfasis en la separación, eso lo hemos hablado esta mañana, separación entre lo espiritual y lo material, ¿vale? Claramente esto tiene su influencia en Platón, que ya habló de su dualismo, ¿no? En que el mundo de las ideas, que es el bueno, y el mundo material que estamos viviendo, que es el malo. Como que hay dos mundos, ¿no? Y que uno es bueno, el otro es malo. Entonces, obviamente la controversia no era simplemente doctrinal, ¿vale? Porque si fuese algo teórico que dices no nos afecta, pues bueno. No, el tema es que afectaba la práctica de la Iglesia. Porque como he repetido muchas veces ya, nuestra teología, el conocimiento que nosotros desarrollemos acerca de Dios, va a marcar sí o sí nuestra forma de vida. Va a marcar nuestra forma de vida. Por eso es súper importante cuidar nuestro pensamiento teológico, ¿vale? Que esté bien filtrado, que esté bien dirigido. Y si no está enfocado en Jesús y en la persona de Jesús y en el Dios encarnado, tenemos un problema serio, ¿vale? Por lo tanto, estas personas, especialmente los que se levantaban como nuevos maestros, aquellos que los apóstoles identificaban como falsos maestros, afirmaban tener un conocimiento de Dios superior. Pero su conducta, gracias a Dios, la gente los calaba por su conducta, ¿vale? Su conducta, su forma de vida, manifestaba, por ejemplo, una gran falta de amor hacia los hermanos, aunque ya no se puede considerar hermanos, ¿no? Falta de amor, menospreciaba la obediencia a Dios, por ejemplo, claro, como el mundo espiritual y el mundo carnal, físico, son cosas diferentes, pues demos rienda suelta a nuestro cuerpo que no le afecta al espíritu, ¿vale? Entonces, de esa forma vivían, ¿no? Y claro, con sus actitudes que hacían causar divisiones en la iglesia. Porque había gente que ya llegaba a dudar, ¿tendrán razón estos? ¿Tendrán razón aquellos? Y la iglesia empezaba a dividirse. Y una división nunca va a ser producida por el Espíritu Santo. Una división de iglesia nunca va a ser producida por el Espíritu Santo. La división de la iglesia es obra del maligno, ¿vale? Entonces,
tengamos cuidado también nosotros en no ser a veces herramientas para entorpecer la unidad de nuestra Iglesia, porque no estaremos siendo instrumentos útiles en manos del Señor, sino instrumentos útiles en manos de otro que no queremos. Por lo tanto, el propósito principal de esta epístola es fortalecer la fe de los creyentes frente a la influencia de estos falsos maestros, es reafirmar la enseñanza recibida desde el principio. Esto lo vamos a ver. Enseñanza recibida desde el principio, la que proviene de Jesús y que llegó a ellos y a nosotros hoy a través de los apóstoles, a través de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Y también la intención es provocar esperanza en la gente, en la Iglesia, en la esperanza en la vida eterna que Jesús produce. Juan deja claro que la verdadera comunión con Dios solo es posible mediante la fe en Jesucristo y que esa comunión se manifiesta en aquellos que viven en santidad, obediencia y amor. Esas cosas manifiestan que realmente hay una relación personal con Dios. Hemos conocido a Jesucristo, al Dios verdadero. En definitiva, Juan lo que quiere es preservar la fe apostólica, como decía antes, esa fe que está basada en lo que los apóstoles aprendieron directamente de Jesús, en un tiempo de división interna de la Iglesia y de crecientes desviaciones doctrinales. ¿Por qué esta carta es relevante para nosotros hoy? ¿Por qué ese contexto también es relevante para nosotros hoy? Sin duda alguna, hoy más que nunca van surgiendo desviaciones doctrinales. Hay demasiados micrófonos, hay demasiados altavoces ahora, ¿no? Son desviaciones doctrinales que llegan a tener mucho impacto precisamente por la facilidad de transmitir. Hoy todo el mundo puede hacerse oír en cualquier parte del mundo, ¿no? En la otra punta del mundo. ¿Cómo? Pues a través de estos vídeos de YouTube, de redes sociales, de todo esto. Es muy fácil decir una palabra y que te oigan en la otra punta del mundo. Entonces, cuando dices algo que es polémico, porque sobre todo lo polémico es lo que corre como la pólvora, pues claro, si empezamos aquí, si en esta iglesia ahora de repente empezamos a predicar barbaridades, seguramente la audiencia de YouTube suba en picado, ¿no? O por criticarnos o porque haya gente que diga, pues mira qué interesante, ¿no? Cuidado con lo interesante por novedoso, ¿vale? Nuestra iglesia, que quiere ser una iglesia centrada en Jesucristo, necesita preservar la enseñanza apostólica y protegerse de cualquier doctrina que intente provocar división o reinterpretar la identidad de Jesús, ¿vale? Por otra parte, la enseñanza de los apóstoles nos lleva a nosotros mismos también a examinarnos y a determinar si vamos bien o si necesitamos pedirle a Dios que haga ajustes en realidad sí lo necesitamos. Más bien pedirle a Dios que haga ajustes, que nos ayude a ver los ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida para volver al fundamento o mantenernos en el fundamento verdadero, que es Jesucristo. Como debe ser, vamos a comenzar por el principio, por el prólogo, ¿vale? Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos. Estamos en Primera de Juan. Versículos del 1 al 4. Si lo veis, esta presentación en realidad no tiene forma de carta. Cuando tiene forma de carta hay una especie de presentación, tal. Aquí no lo hace. Esto más bien estamos ante una reflexión teológica. Podría ser incluso un sermón escrito de Juan, ¿vale? Pero sin duda recorrió las iglesias y gracias a Dios llegó hasta nosotros hoy. Estos primeros 4 versículos, el prólogo de esta reflexión dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Desde el primer momento, Juan ha estado dejando claro a su audiencia que la enseñanza que tanto él como sus compañeros, el resto de los apóstoles, traen o predicaban, no proviene de filosofías modernas ni de ideas que van surgiendo, sino que proviene de su propia experiencia de haber convivido con Jesús,
con el Dios encarnado. La palabra de vida que ellos dicen, la palabra de vida que dice Juan, Jesús, a quien pudieron oír, a quien pudieron ver y a quien pudieron tocar, ¿vale? Ellos convivieron con el Dios que se había hecho ser humano. Pero ser humano de verdad, acordémonos, no una especie de ser humano, no, ser humano de verdad. Alguien a quien pudieron abrazar, alguien a quien pudieron ver llorar, alguien con el que pudieron comer, con el que pudieron dormir, vivir cosas características de seres humanos, alguien a quien vieron sufrir, a quien vieron sangrar, lo vieron sangrar y lo vieron morir incluso en una cruz. ¿Vale? Por lo tanto, a ellos ninguna corriente filosófica podía venderles la idea de que Jesucristo no fue realmente un ser humano. A ellos nadie les iba a hacer creer esta milonga, perdonad la expresión. Fue ser humano y ellos lo vieron con sus propios ojos, no tenían ninguna duda. Por esa razón, la doctrina apostólica es tan importante. Porque esta doctrina, esta enseñanza se basa en el conocimiento de primera mano de la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. ¿Se entiende esto? La doctrina apostólica es muy importante porque es la enseñanza de aquellos que han visto a Jesús, han visto la máxima revelación de Dios delante de ellos, en persona. ¿Vale? Por eso nos pueden enseñar tanto acerca de Dios, porque han tenido el privilegio de convivir con Él. Y por eso, que nadie se asuste cuando escuche hablar de esto, de la doctrina de los apóstoles, como si se tratase de una doctrina diferente a la de Jesús. No, no. La doctrina de los apóstoles es la doctrina que Jesús les enseñó, es la enseñanza que Jesús les dio. La enseñanza de los apóstoles, la cual nos han dejado escrita en el Nuevo Testamento, ha sido bien cuidada y guiada por el Espíritu Santo y está basada en la perfecta persona de Jesús. ¿Vale? Así que no hay duda de esto. Y por esa razón el apóstol Pablo anima a los efesios, por ejemplo, a estar, dice en Efesios 2:20, anima a los efesios a estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. No es una doctrina diferente a Jesucristo. Por lo tanto, Juan acaba de argumentar que lo que ellos enseñan no proviene de ellos ni de otras filosofías, como estos falsos maestros, sino de Jesucristo y por lo tanto de la enseñanza. Es la enseñanza verdadera, ¿vale? Y ahora a partir del versículo 5, Juan va a hablar del mensaje que los apóstoles habían oído directamente de Jesús. O sea, dice, el mensaje que traemos es verdadero, porque está basado en Jesucristo, ¿vale? Viene de Jesucristo. Ahora os vamos a contar cuál es el mensaje, ¿vale? Porque como están contando mensajes falsos, os vamos a decir cuál es el verdadero. Porque con sus mensajes falsos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Están dividiendo a la iglesia. Te están haciendo que vivas mal, que no vivas conforme a la voluntad del Señor. Así que os vamos a decir, iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Juan en este caso. Entonces vamos a leer los versículos del 5 y 6. Correcto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Se nota muy claramente que Juan está diciendo esto haciendo referencia a estos falsos maestros, que decían conocer a Dios mejor que nadie, pero luego su vida no manifestaba eso, manifestaba justo lo contrario, ¿no? Lo primero que dice Juan es que dice que Dios es luz y no oscuridad, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya vamos empezando a aplicar un poquito, ¿vale? Que pensemos en nosotros y cómo nos afecta esto a nosotros, a ti y a mí. Si tú tienes comunión con Él, según dice el texto, si tú tienes comunión, ¿qué significa eso? Relación. Si tú te relacionas, si estás con Él, si estás con Dios y Él es luz, ¿qué le va a pasar a tu vida? Va a estar iluminada, ¿no? Va a estar iluminada. No va a estar a oscuras. ¿O acaso si tú puedes ponerte debajo de una farola encendida y estar a oscuras? No se puede, ¿no? No puedes, es absurdo pensar eso. Si estás a oscuras debajo de una farola, o está apagada, o se ha fundido la bombilla, o algo ha pasado, ¿no? Pero Dios ni se apaga ni se funde. Si tú estás con Dios, tu vida está iluminada, sí o sí. Sí, está iluminada por Él, pero si tu vida está a oscuras, ahora hablaremos de qué significa esto en la práctica. Si tu vida está a oscuras, significa tal vez que no estás con Dios o que algo está obstaculizando la luz del Señor en tu vida.
Por eso decía, en este momento es importante que podamos aterrizar estos conceptos para entender bien de qué estamos hablando. ¿A qué hacen referencia los conceptos de luz y oscuridad en este caso? Están haciendo referencia al carácter de Dios. Al carácter de Dios, ¿vale? Que podemos conocer por lo que los apóstoles han visto de Jesucristo. Porque conocer el carácter de Dios se puede conocer bien conociendo a Jesucristo, porque Jesús es Dios y Jesús vivió y manifestó el carácter de Dios, su propio carácter. Entonces, de la misma forma que la luna no tiene luz propia, sino que lo que hace es reflejar la luz del sol, nuestro carácter también manifiesta lo que estamos reflejando. Algo nos está dando de alguna forma y nosotros reflejamos eso. Si es oscuridad, vamos a estar a oscuras, grises, no sé, imagínatelo como quieras. Si nos da la luz, sin embargo, pues nuestro cuerpo se va a ver diferente, ¿no? Nuestro carácter va a manifestar algo, sí o sí. Algo manifiesta. Si nuestro carácter no es como el de Jesús, no estamos reflejando a Jesús. Vamos, esto más claro y más sencillo no puede ser. Si nuestro carácter no es como el de Jesús, no estamos reflejando a Jesús. Y si no estamos reflejando a Jesús, es porque no estamos con Él o nuestra relación con Él algo pasa, algo está obstaculizando que el carácter de Jesús se refleje en el nuestro. Sin embargo, mira lo que dice el versículo 7. No vamos a leerlo completo, el versículo 7, solo vamos a leer la primera parte. La última parte que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado para otra ocasión. Me voy a centrar en la primera parte del versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, que digo, lo leo, pero no lo comentaré, su Hijo nos limpia de todo pecado. Fíjate qué interesante. Si decíamos que la luz simboliza el carácter de Dios, andar en luz para nosotros significa reflejar el carácter de Dios, ¿vale? El carácter de Jesucristo. Reflejar. No es que yo lo pueda tener lejos de Dios, no, es que tengo que reflejar ese carácter. Y podríamos pensar que la consecuencia de andar en luz es que somos salvos o que somos perfeccionados, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Y sí, es cierto, todo esto es cierto. Sin embargo, lo que Juan está enfatizando en este momento no es eso. Al menos en la primera parte del versículo, no es eso. Lo primero que enfatiza es otra cosa. Los cristianos, perdona que beba agua porque además del calor estaba pensando, si se pudiese parar ese ventilador que me dé solo a mí, sería ideal. Como decía, los cristianos a veces tenemos la tendencia de centrarnos demasiado en el tema de la salvación, ¿no? Y de pensar solo en la salvación. Salvación, claro que bueno, es para mí, ¿no? Es lo mejor para mí. Vale, pensar en la vida eterna, ¿no? Y a veces descuidamos el tema de las obras. Como la salvación no se obtiene por obras, ¿no? Que eso lo predicamos mucho, a veces las menospreciamos o directamente no hablamos de ellas o hablamos menos, ¿no? Pero la Biblia es muy clara al respecto, también. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. La fe sin obras está muerta. Y Jesús mismo dice, por las obras, ¿vale? O sea, por sus frutos los conoceréis. Esto no es para utilizarlo como ahora, para ponerme yo de juez a ver las obras o los frutos que hacen todos y decir este sí, este no, este sí. No es para eso, es para uno mismo, ¿vale? Eso es para examinarnos a uno mismo. Tu carácter y mi carácter reflejan la verdad, hermanos, no hay duda. Y aquí todos pensaremos, ¿quién es perfecto? Nadie aquí. Todos tenemos problemas de carácter, no se escapa ni uno, ¿vale? El problema es qué hacemos con este conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos, de nuestro problema de carácter, ¿vale? Nuestras obras, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar manifiesta si estamos caminando con Dios, si no estamos caminando con Dios o si no estamos caminando del todo bien, ¿vale? Quiero que notemos el matiz que le está dando Juan a este asunto porque es muy importante y es el tema central de la enseñanza que quiero traeros hoy. La presencia de Dios en nosotros se manifiesta en cómo nos relacionamos entre nosotros. Lo repito, la presencia de Dios en nosotros, en nuestra propia vida, se manifiesta en cómo nos relacionamos entre nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Va todo junto, no podemos separar esto. Si tú andas en luz, si tú tienes una relación personal
y verdadera con Jesús, de alguna forma su carácter se va a ver reflejado en tu vida. Vas a adoptar el carácter de Jesús, o Jesús te va a transformar tu carácter y lo va a ir haciendo como el suyo. Obviamente sabemos que el perfeccionamiento de nuestro carácter es una obra progresiva, ¿vale? Que el Espíritu Santo va produciendo en todos nosotros. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, por ejemplo, 2 Corintios 3:18, dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta, o sea, no escondiendo nada delante de Dios, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estando con el Señor, somos transformados de gloria en gloria, progresivamente. Vamos siendo transformados ¿en qué? En la imagen que estamos viendo, que es Jesucristo mismo, ¿vale? Vamos siendo transformados en esa imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu va produciendo eso en nosotros. Eso nos da esperanza. Nos da esperanza, la esperanza y la tranquilidad de que no es por nuestras fuerzas. Porque cuando te paras a pensarlo dices, es que no puedo. Por mucho que quiera yo llegar a ser como Jesús, no puedo. Pero gracias a Dios tenemos esta promesa y confiamos en que Él va a cumplirla, porque el Señor cumple sus promesas. Hasta hoy nunca ha incumplido una promesa, así que podemos confiar. La presencia de Jesucristo en nuestra vida produce la transformación de nuestras vidas. Y la meta pues, es llegar precisamente a ser como Él en su carácter. No ser como Él, acordaos, no ser como Él en poder, en autoridad, no, en carácter. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Pues ese carácter es el que tiene que generarse en nosotros. Lo bueno es que tenemos la preciosa promesa de que la obra que Jesús ha comenzado en nosotros la va a perfeccionar, como el apóstol Pablo les recuerda a los filipenses. Sin embargo, aquí no podemos olvidar un detalle importante también. Dios no tiene títeres. No somos títeres. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Esta es una de las tensiones. La teología tiene muchas tensiones, ¿vale? Esta es una de las tensiones de la teología. Imagínate que tienes 2 riendas del caballo, ¿no? Tienes 2 y tienes que coger las 2. Si coges una, el caballo va a estar dando vueltas así en círculos. No, tienes que tener las 2 cogidas, ¿vale? Dios es quien produce la transformación en nosotros. La obra es de Dios. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de no obstaculizar, esa es la otra rienda, no obstaculizar la obra que el Señor produce en nuestra vida, ¿vale? Por desgracia, a nosotros nos gusta mucho encasillarnos en doctrinas, en denominaciones, en lo que sea, ¿no? Y entonces hay denominaciones que enfatizan mucho sobre todo la soberanía de Dios. Dios lo hace todo, tú no haces nada. Dios hace todo. Y hay otras, sin embargo, que enfatizan demasiado la responsabilidad humana y le restan valor, le restan importancia a la autoridad y soberanía de Dios en nuestra vida. No podemos caer en ese error. Necesitamos llevar las 2 riendas y aceptar que no podemos entenderlo todo, que hay tensiones, pero que Dios es así y así actúa con nosotros. Entonces sí, tu perfeccionamiento es responsabilidad de Dios, pero también es tuya. También es tuya, ¿vale? Necesitamos eso, tratar de equilibrar la balanza, aceptar las tensiones. Dios produce el crecimiento, pero nosotros tenemos que corresponder a la voluntad del Señor. Pues la voluntad del Señor es transformarnos. Ahora, nosotros tenemos que corresponder a esa voluntad. Repito, no somos títeres. Y esto no es invención mía. Esto no es invención de los teólogos que han dicho, pues vamos a definirlo así. No. La Biblia muestra claramente estas 2 realidades, ¿vale? Que estas 2 realidades conviven dentro de la Biblia. Por ejemplo, Dios dijo a través del profeta Ezequiel, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces tú dices, genial, pues ya está. Yo me espero a que lo hagas y punto, ¿no? Como lo vas a hacer tú, ya está. No, esa no es la actitud. Recordad que la Biblia tiene que interpretarse como un todo. No podemos coger un versículo solo y decir, pues ya está, esto es así. Esto es la verdad absoluta. Vamos a interpretar la Biblia como un todo, porque hay otros versículos que te van a dar otro matiz y lo tienes que incluir a tu razonamiento teológico, ¿vale? Como por ejemplo, el apóstol Pablo cuando le dice a los filipenses que deben ocuparse, responsabilizarse de su salvación con temor y temblor. O sea, algo tienen que hacer también los cristianos, ¿no? En cuanto a su salvación, en cuanto a su santificación, su perfeccionamiento. O también tenemos al apóstol Pedro, quien en sus cartas nos exhorta a ser diligentes. Tenemos que ser diligentes con lo que se nos ha dado, con la gracia del Señor, ¿vale? No se trata de esa gracia barata,
de la que predicaba mucho Bonhoeffer, por ejemplo, ¿vale? No es una gracia barata, ala, todo está pagado, venga, rienda suelta a nuestra vida. No va de eso. Va de una relación recíproca. El Señor nos da, pero nosotros le damos al Señor en todos los sentidos. Por lo tanto, vemos que estas dos realidades son dos caras de una misma moneda. Dios produce la obra, el perfeccionamiento en nosotros, pero nosotros debemos ocuparnos de dejar que eso ocurra, que eso suceda, o al menos no obstaculizar que eso suceda. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿y cómo dejamos a Dios obrar en nuestra vida? ¿O cómo no lo obstaculizamos? ¿Qué hacemos para no poner obstáculos entre la luz de Dios y nosotros? Yo creo que Juan, el mismo que escribe las cartas, en el Evangelio, en el capítulo 15, da la clave. Permaneced en mí. Permaneced en mí y daréis mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced. Nuestro trabajo es permanecer en el Señor, permanecer bajo la luz. El apóstol Pablo utiliza un verbo que expresa muy bien la idea de la acción por medio de la cual podemos obstaculizar el proceso de santificación, de perfeccionamiento que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Este verbo en griego es lipeo, suena, ¿vale? Lipeo, que traducido es contristar. Podemos contristar al Espíritu. Dice, no contristéis al Espíritu. Esto no significa que el Espíritu Santo pierda poder en nuestra vida, o que deje de ser el soberano de nuestra vida, o que ahora se ha ido, se ha puesto triste y se ha ido. No significa nada de esto, pero sí significa que nuestra desobediencia, nuestro orgullo, mantenernos ahí nuestro orgullo, mantener nuestros corazones de piedra, ofende obviamente a la persona, no le gusta a la persona del Espíritu Santo y además obstaculiza que nuestro perfeccionamiento. Porque el que es orgulloso se mantiene en su carácter orgulloso y no quiere ser transformado, ¿vale? Por eso es tan necesario pedirle al Señor: pone en nosotros corazones de carne, como el que decía Ezequiel. Pone en nosotros corazones de carne que puedan ser transformados, moldeados por ti. A los tesalonicenses, Pablo se lo dice con otras palabras. Les dice: no apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Dios no tiene títeres, que nosotros tenemos parte de responsabilidad en que Dios produzca en nosotros el perfeccionamiento, y que nuestro perfeccionamiento se manifiesta en cómo nos relacionamos entre nosotros, no tenemos más remedio que ponernos a examen y evaluarnos. ¿Y cómo nos evaluamos? Pues precisamente observando cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Evaluar si realmente estamos andando en la luz de Dios, o sea, teniendo el carácter de Dios, viviendo con el carácter de Jesús. Porque ese carácter de Jesús nos lleva a tener comunión en la iglesia, ¿vale? Y aquí tenemos que ser críticos con nosotros mismos. No restemos importancia o profundidad al concepto de comunión, ¿vale? La palabra que escribió Juan y que tenemos traducido como comunión, sabéis que lo escribió en griego, es koinonía, ¿vale? Koinonía. Y aunque se puede traducir como comunión, se traduce como comunión, creo que nuestro idioma se queda corto, ¿no? El verdadero significado de koinonía. Demasiado corto el significado que nosotros entendemos como para ayudarnos a comprender lo que realmente significa. Porque la palabra koinonía lo que enfatiza es que tú y yo compartimos algo hasta tal punto que nos convierte en dos partes de una misma cosa, ¿vale? Somos dos partes de una misma cosa. Es una fusión muy profunda en la que tu identidad y la mía, sin anularse una a la otra, sin dejar de ser únicas, tu identidad y la mía, pasan a formar parte de una unidad, de una identidad mayor, que es la de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. Formamos parte del cuerpo de Jesucristo. Si mi carácter afecta a nuestra relación, estamos enseñando al mundo a un Dios con una identidad que no es la verdadera. Porque Jesucristo es amor. Pero si el cuerpo de Jesucristo, lo que decimos que es el cuerpo de Jesucristo, manifiesta otra cosa que no sea amor, estamos siendo como los falsos maestros que están enseñando a otro Dios, a un Jesucristo con otra identidad. Somos uno en Jesucristo. Y esto se tiene que manifestar.
Si esto no se manifiesta, algo no va bien. Y la luz del Señor no nos está iluminando correctamente. O no estamos en luz, como decía antes, o estamos bajo una sombrilla que frena la luz, o no lo sé, pero eso tiene que cambiar. Eso necesita cambiar. Y para saber si eso está sucediendo, pues eso, necesitamos fijarnos, observar, pensar en cómo me estoy relacionando con el resto de las personas que están aquí, que están en esta iglesia, que forman parte de nuestra iglesia, especialmente de nuestra iglesia local. Si tú crees que tienes buena relación con Dios, pero al mismo tiempo no tienes buena relación con tus hermanos o con algunos de tus hermanos, ¿no? Siento decirte que estás equivocado, equivocada y no estás teniendo tampoco una buena relación con Dios. Y esto me atrevo a decirlo así porque no son mis palabras, son las de Dios a través de Juan también. Juan en esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y ya hemos hablado alguna vez de este verbo, aborrecer. Aborrecer no es odiar en extremo. El verbo aborrecer en griego es miseo y tiene un significado mucho más amplio que en español. El simple hecho de no prestar atención, ¿vale?, a un hermano ya es estar odiando en este sentido. Así que cuidado, que lo que se está pidiendo de nosotros es mucho más, ¿no? Si yo amo a Dios pero aborreces, o sea, no estás amando a tu hermano, si eres capaz de decir, bueno, a mí este me da igual, cuidado. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Eso es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Si criticas a tus hermanos, no estás reflejando el carácter de Jesús. Por mucha razón que tú pienses que puedas tener, ¿eh? Porque normalmente criticamos y decimos, no, es que tengo razón para decir que ese hermano está haciendo esto mal o aquello mal. Si te resistes a relacionarte con tus hermanos, no estás reflejando el carácter de Jesús. Y muchas veces nos refugiamos, nos ocultamos, nosotros nos escudamos o nos justificamos diciendo, es que mi carácter es reservado. Por ejemplo, o es que hemos sido tan heridos por tantas personas que ahora desconfío de todo el mundo. Podemos inventarnos o dejar que nos afecten todas las excusas que queramos. Pero si el carácter de Dios no se perfecciona en nosotros, algo está obstaculizando tu relación con tu Señor. Pero si el carácter de Dios se perfecciona en nosotros, nuestro amor por nuestros hermanos va a crecer. Va a crecer progresivamente, pero va a crecer. Y los juicios, las críticas, los rencores, las envidias, todo eso desaparecerá. Y en su lugar crecerá la sincera preocupación por los demás, el perdón, la gracia, la misericordia, el cuidado mutuo. Podríamos seguir aquí añadiendo muchas más cosas. Jesús, hermanos, la persona que ha sido más ofendida o a la que se le ha intentado ofender más, y ha sido la persona más maltratada en este mundo, sin lugar a dudas, no ha guardado rencor a nadie. No, pero es que ni siquiera ha permanecido un segundo en el rencor, porque en el mismo momento que lo estaban torturando y matando y clavando ahí en la cruz, estaba diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No existió el rencor ni un segundo en Jesús. No vemos eso en el carácter de Jesús. Si tú y yo andamos en luz como Él es luz, haremos lo mismo. Su carácter se reflejará en nosotros. Entonces es tiempo de examinarnos individualmente ahora. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y que puedas reflexionar en estas preguntas que te voy a hacer. ¿Qué abunda en tu carácter? ¿Qué está abundando en tu carácter? ¿Rencores? ¿Críticas? ¿Malos pensamientos hacia otros? ¿Envidias? ¿O en tu carácter está abundando gracia hacia los demás, misericordia, perdón, paciencia, envidia, amor sincero?
Te invito a que pienses en esto delante del Señor, que te dejes examinar por Él, para que su luz ilumine tu vida, para que moldee tu carácter y lo haga como el suyo, y que el amor de esta iglesia manifieste que verdaderamente refleja el carácter de su Señor y Salvador Jesucristo. Tened este tiempo de oración personal e individual examinándoos delante del Señor unos instantes.